este tipo de conflictos ha aumentado significativamente desde el año 90. Desde el año 90 han aumentado. Desde que entró, lamentablemente, Alberto Fujimori, todos estos conflictos han aumentado por la dirección política que se le dio a la economía en nuestro país. Y entonces, constantes cambios desde esa fecha hasta la actualidad han ido sucediéndose respecto a la tierra, respecto a los recursos naturales, de manera permanente. Todo el tiempo hay cambios legales, modificaciones, normas que tienen muchos años de vigencia, que se le pone parches, etcétera, etcétera, pero que al final todo ese aparato legal lo que ha generado y lo que ha permitido es que se aproveche el recurso natural solamente para el beneficio de unas pocas personas y no para la mayoría de peruanos y peruanas. Formas permanentes de cambio de dinámica sobre la tierra, sobre los derechos, quién tiene qué derecho sobre qué proporción, figuras legales que a veces pueden tener más peso que el de propiedad, cuando nosotros creemos que el tema de propiedad es suficiente para resguardar la tierra, resulta que, y las vamos a ver, se forman y existen otras figuras jurídicas, creaciones desde el derecho, que finalmente lo que genera es una vulneración a este derecho de propiedad. Y en este contexto, los mayores perjudicados son los agricultores familiares, estos agricultores que no viven en comunidades, pero que también tienen a la tierra como un activo importante para desarrollar su forma de vida y para subsistir. Otro grupo importante de perjudicados, evidentemente, son las comunidades, tanto campesinas, nativas, que como vamos a ver en las láminas siguientes, estos tres grupos tienen un porcentaje muy alto de tierra en nuestro país. Pero dado que el lineamiento político de nuestro país señala y beneficia sobre todo a las actividades económicas para para generar supuestamente una serie de rentas y beneficios para el país, los más perjudicados son estas personas porque no tienen estos derechos seguros sobre su recurso tierra. Tienen un montón de normas y en ese contexto de normativa, lamentablemente, ellas siempre son las que tienen las de perder. Antes de entrar propiamente a lo que es tierra, hay que señalar que lo que es importante es que la tierra es un recurso natural. Y los recursos naturales, definiciones más, definiciones menos, ¿sí? Son componentes de la naturaleza que pueden ser aprovechados por el ser humano para su desarrollo. Tenemos entonces tierra, agua, bosque, pesca, etcétera, etcétera, que eso sirve para el desarrollo del ser humano en el planeta. El punto está en que cuando se hace mal uso de ese aprovechamiento, lo que se va generando es un deterioro de la naturaleza. Y es por eso que vemos una serie de cambios en la fisonomía del planeta entero. Si ustedes comparan mapas de hace 40 años de la parte amazónica de nuestro país, ustedes van a ver que antes había más bosques de lo que existen ahora. Igual el tema de la minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera, la pesca misma. Antes era un mar más rico en recursos de pesca, ahora se han ido disminuyendo. ¿Por qué? Por la depredación del hombre, el cambio climático, son una serie de factores, pero ya sabemos que el componente humano tiene una gran responsabilidad al respecto, y es entonces que cuando se hace ese uso desmesurado de estos recursos naturales, se genera toda una distorsión y degradación, con una serie de repercusiones. Las repercusiones las vemos ahora, grandes olas de calor, mucho frío, y eso evidentemente tiene una serie de consecuencias en el paisaje, en el ambiente, en el clima y en los propios alimentos que seguramente lo vieron en las primeras sesiones, todo lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, no manejar adecuadamente los recursos naturales lo que está generando es un problema de inseguridad alimentaria, un problema de no tener alimentos suficientes para aprovecharlos, y eso, ¿quiénes son los que tienen un mayor perjuicio? Son las personas que tienen menos recursos económicos porque no pueden comprar el alimento que cada vez es más caro. Entonces, todo esto tiene una repercusión realmente de varias dimensiones. Entonces, vemos acá
Parte de los recursos naturales son pastos naturales, agua, que sirve para el ganado. La siguiente, por favor, Ma. Bosques, ríos, parte amazónica. Ven acá también peces, otra parte de la Amazonía, pero miren ustedes, este manejo inadecuado de los recursos naturales lo que ha ido generando son estas repercusiones ambientales. A la izquierda ustedes ven una parte amazónica, todo lo que tiene que ver con una depredación de bosques y del agua para generar oro, y entonces mira lo que queda, un gran lodazal, aguas ácidas, que evidentemente tienen una serie de repercusiones para para la flora y la fauna, las personas que viven por ahí, porque evidentemente se van a contaminar. Y por el otro lado, en la lámina de la derecha, como ustedes ven, ahí justamente esta es una minería, es el Cerro de Pasco, y ustedes al final de la foto ven casas. Entonces, ¿ustedes vivirían cerca de una mina que produce una serie de contaminantes? Pues miren, la minería mal llevada lleva a esta convivencia que no es pacífica de ninguna manera, y es por eso que ahí se mezclan las casas, como si fuera la de nosotros, con la minería. Entonces ustedes imaginen que salen por la ventana de su casa y lo que ven es todo un trabajo de minería, bulla, contaminación, polvo, etcétera, etcétera, pero las condiciones son de tal magnitud que obligan a que las personas no puedan retirarse de ahí sabiendo que finalmente van a ser contaminadas y evidentemente un menoscabo para su salud. Entonces, esto es lo que genera un mal aprovechamiento de los recursos naturales. Pero acá, como ustedes ven, la tierra tiene un rol importante. Cuando desaparece la vegetación, mire lo que queda, tierra. Acá, en la minería en la derecha, igual, está lo mismo. Nuestras casas están construidas sobre tierra. Entonces, este recurso que parece invisible y no lo vemos porque lo pisamos todo el tiempo, tiene una repercusión, repito, muy importante. Y si es que no tenemos una regulación normativa acorde a esa necesidad, acorde a los fenómenos climatológicos actuales, lo que va a suceder es que vamos a continuar con esta depredación, con este mal aprovechamiento de recursos naturales y que va a llevar, como dicen algunos, a la extinción misma del ser humano del planeta Tierra. Entonces, es tan importante el tema de tierra que tiene una implicación ambiental, social, económica, de alimentación, no nos olvidemos eso, por favor, que si no ponemos nuestros ojos en esta problemática, lo que va a suceder tarde o temprano es que vamos a vernos sometidos a una serie de inclemencias del clima y como dicen algunos científicos, la especie humana lo que va a pasar es que va a desaparecer de la faz de la Tierra. Y acá ya entró un poquito al tema ya legal. ¿Qué es la tierra? Es un recurso natural, como lo hemos visto, necesario, miren ustedes, para la fertilización, sustento y desarrollo de especies vegetales, animales, humanos. Entonces, sin ese sustrato, sin este pedazo de tierra, se ve en riesgo, evidentemente, el desarrollo de la vegetación, de animales y de nosotros mismos. Por eso es tan importante este recurso natural, que es la tierra. Y miren ustedes, la tierra está integrada no solamente por lo que pisamos, el suelo, sino también lo que está en el subsuelo y lo que está encima del suelo, como son los bosques. Toda esta integridad se señala que es tierra, pero lamentablemente en términos jurídicos hemos hecho una distinción, donde lo que está en el subsuelo, como están los recursos minerales, puede ser aprovechado por otra persona, no tienes derechos suficientes sobre ello. Lo que está sobre el suelo, que es el bosque, lo mismo, los hemos separado en términos jurídicos para generar legislaciones específicas y así aprovechar por separado cada uno de ellos. Pero si desaparece el suelo, ¿qué queda? Si desaparece el suelo, ¿qué queda? Un hueco. ¿Cómo llenamos ese hueco? Millones de años. Desaparece la Tierra. Entonces, y si vemos a la izquierda, desaparece el bosque, miren lo que queda, nada. Entonces, ese es el problema de no entender bien
la integridad de lo que es la tierra y por eso se generan ese tipo de repercusiones. Miren lo grave que es, ese hueco jamás se va a llenar, van a pasar miles de generaciones y no se va a poder llenar de manera natural. Entonces, ahí ven ustedes ya los problemas que tienen que ver justamente con un mal manejo de estos recursos y cuando no se tome en cuenta realmente qué es lo que es la tierra.